No era la forma en que se cernían sobre las ciudades lo que molestaba al especialista en comunicaciones Marcus Chen, sino su absoluto silencio, sin exigencias ni amenazas, ni siquiera una cortesía. Llévenme con su líder, solo enormes naves de obsidiana suspendidas en el cielo como la colección de candelabros más siniestra del mundo. Bueno, esto es fantástico. Marcus murmuró mirando su consola muerta. Todas las pantallas del centro de comunicaciones del Pentágono se habían apagado simultáneamente, junto con todas las radios telefónicas y palomas mensajeras en un radio de 1000 millas. Bueno, tal vez no las palomas, pero en este punto no le habría sorprendido que el liderazgo estuviera perdiendo sus mentes colectivas, lo cual era, honestamente, lo más entretenido que Marcus había visto desde que se unió al ejército. El general Thompson intentaba comunicarse con el Estado Mayor Conjunto usando una elaborada serie de gestos con las manos que parecían más bien los de una persona borracha intentando. «Danza interpretativa», gritó Sir Marcus, apenas conteniendo su sonrisa. «No creo que agitar los brazos así vaya a establecer contacto con Norad». El general le lanzó una mirada que podría haber derretido el acero. «Luego, hazte útil y consíguenos un especialista en sistemas de comunicación que funcione». Marcus regresó a su puesto murmurando en voz baja: «Claro, deja que saque mi Nokia a prueba de extraterrestres de 2005». Llevaba 8 años trabajando en comunicaciones, y esto definitivamente no estaba en el manual. De hecho, estaba bastante seguro. El apagón global de comunicaciones inducido por extraterrestres no estaba contemplado en ningún manual fuera de las ventanas reforzadas. Washington DC se había sumido en lo que solo podía describirse como un caos organizado. La gente corría como pollo sin cabeza, pero lo hacían de una manera extrañamente ordenada. Deben ser todos esos años de entrenamiento de tráfico en hora punta. La enorme nave que flotaba sobre la capital parecía como si alguien hubiera tomado un trozo de espacio profundo y lo hubiera convertido en una imposibilidad geométrica. Le recordó a Marcus aquella vez que intentó armar los muebles de Kia después de 3 bebidas energéticas. Hermoso, aterrador y probablemente a punto de arruinarles el día a todos. «Señor», un oficial subalterno irrumpió en la habitación con la cara enrojecida. Los chinos intentaron lanzar misiles a los barcos sobre Pekín. La habitación se quedó en silencio. Marcus levantó una ceja. Intentó los misiles. Simplemente desaparecieron, se convirtieron en polvo en pleno vuelo. Y entonces el oficial tragó saliva con dificultad. Entonces, todos los sonidos de la ciudad se detuvieron. Silencio total. Sin voces. Sin motores. Sin nada. Oh, perfecto. Marcus. Pan muerto. Porque lo que esta situación realmente necesitaba era una pizca de terror sobrenatural. ¿Alguien tiene una ouija? Tal vez podamos usar el susurro fantasmal para acceder a las comunicaciones alienígenas. El general Thompson ignoró el comentario de Marcus, aunque una vena en su frente sugería que era algo parecido. ¿Cuántas ciudades están afectadas? Todas ellas. Señor, cada ciudad importante del mundo y el silencio se extiende como una ola. Marcus miró su reloj, luego la nave de afuera y luego volvió a mirar su equipo muerto. Ya sabes, dijo a nadie en particular, debería haber llamado para decir que estaba enfermo. Hoy, las luces fluorescentes parpadearon ominosamente en lo alto y Marcus podría jurar que el ruido ambiental en la habitación se estaba debilitando. El silencio también llegaba. Para ellos también, agarró un bloc de notas y un bolígrafo. De la vieja escuela, pero al menos no podía ser pirateado por extraterrestres. «Damas y caballeros», anunció a la sala. Su voz ya sonaba apagada, como si hablara a través de algodón. «Sugiero que todos empecemos a practicar nuestras charadas. Tengo la sensación de que estamos a punto de entrar en el juego más agresivo del universo de teatro silencioso». Las luces se apagaron. El silencio se hizo realidad y en algún lugar de él. En la oscuridad, Marcus Chen comenzó a planear el regreso más ruidoso de la humanidad. 3 días después de la invasión, la humanidad había dominado colectivamente el arte del movimiento agresivo de cejas. Marcus observó cómo el coronel Richards intentaba transmitir una compleja estrategia militar a través de lo que parecía ser una fusión interpretativa de lenguaje de señas y charadas. Lo peor era que funcionaba. El búnker subterráneo del Pentágono se había convertido en un extraño teatro de pantomima. Los oficiales se comunicaban mediante una combinación de pictogramas dibujados apresuradamente, señales manuales y lo que a Marcus le gustaba llamar mimo táctico. Había visto a un general de 4 estrellas jugar al Pictionary para autorizar un movimiento de tropas. Eran tiempos extraños, de hecho.
La respuesta inicial de los militares había sido tan efectiva como llevar un cuchillo a un tiroteo si el cuchillo estuviera hecho de papel y el arma disparara agujeros negros en cada sistema de armas que usaran. Lo intentaron y fracasaron. Tanques espectacularmente transformados en instalaciones de arte moderno, aviones de combate, planeadores ahora muy caros, disuasivos nucleares. Los extraterrestres aparentemente habían usado los hilos de misiles como unidades de almacenamiento improvisadas para lo que parecía ser basura espacial. Pero fue la doctora Priya Patel quien primero descubrió con qué estaban lidiando. Marcus la observó mientras garabateaba frenéticamente en su pizarra. Sus ojos se abrieron de par en par con una especie de exclamación maníaca. Artículo que solo científicos y ardillas con cafeína podían lograr manipuladores de sonido. Escribió en letras grandes, subrayándolo 3 veces para enfatizarlo. Señaló sus complejas ecuaciones, luego su garganta e hizo un gesto de cortar. El mensaje era claro: estos extraterrestres no solo creaban silencio, sino que controlaban el sonido mismo. Cada vibración, cada onda, cada frecuencia era su juguete. Marcus tomó un rotulador y escribió debajo de su explicación: estamos lidiando con DJs espaciales con problemas de ansiedad. La DRA. Patel puso los ojos en blanco. Probablemente vieron su cerebro, pero ella sonreía mientras borraba su comentario. El verdadero avance llegó cuando descubrieron que los extraterrestres no solo eliminaban el sonido, sino que lo recolectaban. Cada silencio alimentaba energía directamente a sus naves. La cacofonía de la Tierra era su bufete ilimitado. El buffet y la humanidad habían estado sirviendo contaminación acústica premium durante siglos. La resistencia se formó en susurros y notas escritas en sótanos y trastiendas. Se llamaban a sí mismos la resonancia porque incluso en una crisis, los humanos no podían resistirse a un buen juego de palabras. Marcus se encontró dirigiendo lo que llamó el Departamento de Atención al Cliente de la Biblioteca de Babel, una red global de intercambio de información que utilizaba todo, desde señales luminosas en código Morse hasta danza interpretativa sincronizada. Uno de sus primeros descubrimientos fue que los extraterrestres no podían silenciar todo a la vez. Una vez que su tecnología necesitaba tiempo para digerir cada zona de sonido antes de pasar a la siguiente, esto creó focos de zonas seguras contra el ruido que la resistencia utilizó para coordinar sus esfuerzos. Estas zonas seguras duraron exactamente 47 minutos y 13 segundos antes de que el silencio los reclamara. Un hecho que Marcus encontró sospechosamente específico. Tal vez funcionan con tiempo métrico. Escribió en su mensaje. Durante una sesión informativa, se ganó otra ronda de miradas exasperadas de sus superiores. El movimiento clandestino se fortalecía cada día. Desarrollaron un sistema de código Morse basado en vibraciones que viajaba a través de superficies sólidas, indetectable para los alienígenas. Los bailarines de claqué de repente se vieron reclutados para operaciones encubiertas. Los niños ahora eran activos militares valiosos. La comunidad de mimos nunca se había sentido tan validada. Maru se sentó en su nueva oficina subterránea, un armario de conserje reutilizado, con delirios de grandeza, observando cómo llegaban los últimos informes de inteligencia. A través de su red de comunicación improvisada, un mensaje de Tokio llegó mediante una compleja serie de pliegues de origami. París envió actualizaciones a través de grabaciones de ballet interpretativo. La célula de resistencia de Nueva York se comunicaba completamente a través de notas adhesivas con un tono fuerte mientras decodificaba otro mensaje usando sus. El recién desarrollado códice de charadas de Interpo. Marcus no pudo evitar apreciar la ironía de silenciar la Tierra. Los extraterrestres habían creado inadvertidamente el juego de teléfono más elaborado de la historia de la humanidad. Y en algún lugar de todo este caos silencioso, la humanidad estaba aprendiendo a defenderse. Solo tenían que averiguar cómo subir el volumen al 11. El descubrimiento ocurrió debido al pésimo gusto musical del teniente Rodríguez. Había estado escuchando a escondida su reproductor MP3 clásico en una de las zonas seguras a todo volumen, lo que la afirmaba era jazz fusión experimental, pero sonaba más como una orquesta de gatos en una crisis existencial. La nave alienígena sobre ellos se estremeció. De hecho, se estremeció. Marus miró las imágenes de seguridad por 15ª vez, viendo cómo la enorme nave se sacudía como si acabara de morder un limón. ¿Me estás diciendo que escribió en su foro que puede hacerles daño con mala música? La respuesta del Dr. Patel fue rápida y emocionada. No es mala música. Frecuencias específicas. La combinación de sonidos en esa pista en particular creó un patrón de resonancia que interfiere con su tecnología. Así que vamos a derrotar a una civilización alienígena avanzada con el poder del jazz suave. Marcus escribió:
añadiendo un pequeño dibujo de una figura de palitos empuñando un saxofón para enfatizar. Las siguientes semanas se dedicaron a lo que Marcus llamó en privado la Operación Discordia. Científicos de todo el mundo trabajaron en las zonas seguras restantes, probando diferentes combinaciones de frecuencias. Descubrieron que los extraterrestres eran particularmente vulnerables a algo en el rango de la música humana, específicamente al tipo de composiciones que harían llorar a los músicos clásicos y a los críticos musicales contemplar cambios de carrera. El programa de entrenamiento fue interesante. Marcus observó cómo los exoperadores de las fuerzas especiales aprendían a usar cazo elite como arma. Los francotiradores fueron reentrenados para apuntar a Sonic. Proyectores. El sótano del Pentágono se había convertido en lo que parecía el campamento de bandas más militarizado del mundo. El soldado Thompson, que es un modulador de pulso sónico, no un digital, se desplazó frenéticamente mientras observaba al joven soldado casi crear un estallido sónico localizado. El resultado de la vibración había convertido 3 sillas en arte abstracto y les había dado a todos en la sala peinados que no habrían. Fuera de lugar en un concierto de rock de los 80, los contratiempos eran interminables. Una prueba de su prototipo, un arma sónica, había transformado accidentalmente toda el ala este de las instalaciones en una fiesta de baile improvisada. Otra había creado una frecuencia que hacía que todos hablaran temporalmente con lo que sonaban como voces de ardilla durante un breve periodo de la zona segura. Marcus nunca había visto al general Thompson con un aspecto tan digno mientras sonaba como si hubiera inhalado helio. Pero poco a poco, estaban progresando. El equipo del Dr. Patel había desarrollado lo que llamaron la matriz de disrupción armónica, un dispositivo que podía generar las frecuencias exactas necesarias para alterar la tecnología alienígena. El prototipo parecía como si alguien hubiera fusionado un órgano de tubos con un tanque y luego lo hubiera decorado con luces navideñas porque el soldado Chen, sin parentesco con Marcus, insistió en que necesitaba más pizzaz. El verdadero desafío era coordinar una iniciativa global. Counterattack. Sin comunicaciones basadas en sonido. La Resistencia había desarrollado un sistema elaborado que incluía manecillas de reloj sincronizadas, patrones climáticos y lo que Marcus insistía en llamar protocolos tácticos de flash mob. Cada célula principal de la Resistencia sería responsable de desplegar sus armas sónicas en el momento preciso. Tokio usaba máquinas de karaoke rutilizadas. Brasil, de alguna manera, había armado toda la infraestructura de su desfile de carnaval. La contribución de Australia. ¿Implica algo sobre cómo hacer eso? Marcus decidió no cuestionar demasiado. Recuerdo profundamente lo que Marcus escribió durante una de sus últimas sesiones informativas. El tiempo lo es todo, una nota equivocada y tocaremos los mayores fracasos de la Tierra en lugar de los grandes éxitos. La fase de preparación. Implica más danza interpretativa que cualquier operación militar en la historia. Marcus observó cómo los veteranos curtidos practicaban su ritmo con movimientos de ballet. El contingente ruso se había incorporado. Tras el despliegue de sus armas sónicas en lo que parecía ser una representación completa del Lago de los Cisnes, los resistentes franceses insistieron en añadir elementos mímicos a su estrategia, que podía ser un sigilo brillante o simplemente muy francesa. Nadie estaba completamente seguro de que cada célula resistente tuviera que memorizar su papel en lo que el Dr. Patel había llamado la Sinfonía de la Destrucción. Los abogados de Megadeth tendrían que esperar hasta después de la invasión alienígena para quejarse. La sincronización debía ser perfecta. Cada grupo activaría sus armas en secuencia, creando una oleada en cascada de frecuencias disruptivas por todo el mundo. Marus pasó horas coordinándose con equipos internacionales, utilizando de todo, desde marionetas de sombras hasta señales de natación sincronizada, para asegurarse de que todos entendieran su función. Las paredes de su oficina estaban cubiertas con lo que parecía la partitura más compleja del mundo, mezclada con estrategia militar y arte interpretativo. La noche anterior al ataque planeado, Marcus estaba sentado en su oficina. Mirando el mundo silencioso a través de su pequeña ventana, la nave alienígena aún colgaba en el cielo, oscura e imponente. Sobre su escritorio yacían las señales de confirmación final de las células de resistencia de todo el mundo, una colección de patrones de tejido codificados de grullas de origami y una pintura de dedo muy detallada del equipo australiano. Tomó su rotulador y escribió en su pizarra una última vez: mañana nos enfrentamos a la música. Esperemos que a los extraterrestres no les guste nuestra lista de reproducción. Mientras se preparaba para lo que sería el mayor concierto de la humanidad o su última actuación, Marcus no pudo evitar apreciar lo absurdo de todo. Estaban a punto de luchar contra una civilización alienígena avanzada con jazz fusión armado y orquestas militantes. Pasara lo que pasara mañana, iba a ser un espectáculo espectacular.
El día D, o como Marcus lo había llamado en sus informes, el Gran Festival Universal de Música de Dudoso Gusto comenzaba exactamente a las 03:00 horas GMT. Se eligió el momento porque, como señaló el teniente Rodríguez mediante un elaborado juego de series, nada bueno sucede a las 3 de la madrugada. Para que los extraterrestres no se lo esperaran. El equipo australiano de AUST dio el puntapié inicial, porque si alguien iba a iniciar una guerra sónica global, bien podrían ser quienes inventaron el digido. Sus armas sónicas modificadas, impulsadas por lo que parecía ser una fusión impía de instrumentos aborígenes y física cuántica, crearon un estruendo de baja frecuencia que hizo vibrar las naves alienígenas sobre Sydney como un teléfono inteligente en una mesa de centro. Marcus observó cómo se desarrollaba la operación global a través de una serie de monitores improvisados en el sótano del Pentágono. Cada pantalla mostraba una ciudad diferente, todos coordinados mediante su sistema de señales visuales previamente establecido. El equipo de Tokio, de alguna manera, había incorporado su asalto. En una secuencia de apertura de anime perfectamente coreografiada, los resistentes brasileños habían convertido su ataque en lo que parecía el desfile de samba más agresivo del mundo. La primera reacción de los extraterrestres fue de confusión. Las enormes naves se tambalearon en el aire como ballenas borrachas intentando nadar sincronizadamente. Luego vino lo que Marcus solo pudo describir como el equivalente extraterrestre de alguien que pisa. En un ladrillo de Lego a medianoche, la doctora Patel escribió frenéticamente en su pizarra, bailando. Su letra era apenas legible por la emoción. Las combinaciones de frecuencias no solo alteraban su tecnología, sino que afectaban sus formas físicas. De hecho, las naves alienígenas se movían en lo que solo podía describirse como movimientos de baile involuntarios. La nave sobre Washington DC hacía algo que se parecía sospechosamente a la Macarena sobre Moscú. Una nave había comenzado lo que parecía ser una versión interactiva de baile de El Lago de los Cisnes. El equipo ruso parecía orgulloso y mortificado a la vez. Los combatientes de la resistencia de todo el mundo desplegaron sus armas con diversos grados de guerra musical. En Londres, la Real Orquesta Filarmónica había sido equipada con instrumentos modificados por Sonic, convirtiendo su concierto de emergencia en lo que Marcus denominó la Obertura 1812, un remix de disrupción alienígena. La resistencia francesa, fiel a su estilo, de alguna manera había convertido la mímica en un arma. Actuaciones. La visión de artistas silenciosos atrapando naves alienígenas en cajas invisibles perseguiría los sueños de Marcus para siempre. Entonces llegó el giro inesperado. El equipo de Nueva York desplegó su arma, una modificación del sistema de sonido de un teatro de Broadway que reproducía lo que sonaba como el fantasma de la ópera interpretado por artistas de heavy metal. Algo extraordinario sucedió. La nave alienígena comenzó a armonizar. No solo reaccionaban a la música. La DRA. Patel escribió, con los ojos abiertos de par en par al darse cuenta de que intentaban unirse. Marcus observó con incredulidad cómo el asalto globalista se transformaba en lo que solo podía describirse como una batalla interestelar de las bandas. Los alienígenas, al parecer, llevaban tanto tiempo sin música en su propia civilización que la cacofonía de la Tierra no solo era dolorosa, sino embriagadora. En París, una nave intentaba hacer un dueto con la Torre Eiffel, usando sus rayos de energía para tocarla como un gigante metálico. La nave sobre Río se había unido al desfile de carnaval, su casco cambiaba de color al ritmo de los pulsos sónicos. 3 naves participaban en lo que parecía ser un duelo de baile de K-pop con la resistencia. El soldado Thompson, que operaba uno de los cañones sónicos en DC, cambió accidentalmente su arma a lo que luego afirmó que era modo dubst. La frecuencia resultante provocó que la nave alienígena sobre ellos se convirtiera en lo que parecía un robot que intentaba bailar breakdance mientras sufría una convulsión. Marcus tomó nota para clasificar ese incidente en particular como cosas de las que no se habla en los informes oficiales. El caos alcanzó su punto máximo cuando los resistentes italianos, que habían modificado toda la infraestructura de su ópera, se lanzaron a lo que afirmaron era Pini con extremo prejuicio. Las naves alienígenas respondieron con armónicos que hicieron que la aurora boreal pareciera un espectáculo de luces económico. La aurora boreal no tenía nada que envidiarle a la alienígena. Red de pantallas. Marcus observó cómo la operación militar, cuidadosamente planeada, se convertía en lo que solo podría describirse como el festival musical más extraño del universo. El equipo chino, de alguna manera, había enseñado a sus naves a realizar un espectáculo de luces sincronizado con su ataque sónico. La resistencia alemana, siempre eficiente, tenía a sus naves realizando una rutina tecno perfectamente sincronizada. Los cálculos de la doctora Patel volaban por sus pantallas más rápido que nunca.
Su expresión pasaba de la curiosidad científica al desconcierto absoluto. Escribió que sus naves se estaban reconfigurando para apreciar mejor nuestra música. Están construyendo el equivalente a subwoofers alienígenas. Los combatientes de la resistencia se adaptaron a este desarrollo inesperado con la típica flexibilidad humana. El equipo canadiense, que había estado preparado para el combate, realizó una transición fluida a lo que parecía ser un concierto improvisado. Sus armas sónicas, originalmente diseñadas para la destrucción, se estaba utilizando para enseñar a las naves alienígenas los puntos finos de la improvisación jazzística. Marcus observó cómo el general Thompson, ante esta situación sin precedentes, hizo lo único que un líder militar razonable podía hacer: autorizó el despliegue de sus protocolos de emergencia para discotecas. El propio sistema sónico del Pentágono comenzó a emitir frecuencias que habrían enorgullecido a los BGS, y la nave alienígena sobre ellos respondió con una impresionante exhibición de movimientos de baile antigravedad. No sé si llamar a esto una victoria o una audición, escribió Marcus en su pizarra, observando cómo el último esfuerzo de la humanidad por sobrevivir se convertía en lo que parecía una audición intergaláctica de American Idol. Los alienígenas, al parecer, habían pasado tanto tiempo en su silencio autoimpuesto que la caótica sinfonía de sonido de la Tierra era como un festín para una persona hambrienta: cada nueva frecuencia, cada extraña combinación. Las notas fueron recibidas con intentos de participación cada vez más entusiastas a medida que la operación entraba en su tercera hora. Lo que había comenzado como una batalla desesperada por la supervivencia se había transformado en algo entre un concierto global y una fiesta del primer contacto. Los combatientes de la resistencia entrenados para Sonic Warfare se encontraron convirtiéndose en los primeros de la Tierra. DJSR galácticos, y en algún lugar del sótano del Pentágono, observando este hermoso desastre desplegarse en su pared de monitores, Marcus Chen no pudo evitar escribir una última nota: la próxima vez que nos veamos. Extraterrestres, tal vez deberíamos probar el karaoke primero. La primera comunicación real de los extraterrestres llegó en forma de un bajo mientras el caos musical global alcanzaba su punto álgido. La nave sobre el Pentágono proyectó repentinamente lo que parecía un pentagrama holográfico gigante hacia el cielo. Marcus, junto con todos los demás humanos en la Tierra con vista al fenómeno, observó cómo los símbolos extraterrestres se transformaban en notas musicales. La DRA. Patel casi rompió su pizarra de la emoción. Es un lenguaje musical. Resultó que los extraterrestres no habían venido a invadir la Tierra. Toda su civilización se comunicaba a través de armónicos puros. Una sociedad construida sobre música matemática. Habían silenciado la Tierra. No por agresión, sino porque para ellos una mezcla caótica de sonidos era como intentar conversar en medio de un concierto de heavy metal. Así que Marcus escribió en su pizarra que básicamente silenciaron todo el planeta porque hablábamos demasiado alto. La respuesta alienígena llegó en forma de una serie de tonos armoniosos que, de alguna manera, transmitían tanto acuerdo como vergüenza. Sus enormes naves ahora se mecían suavemente en el aire como adolescentes culpables atrapados colándose después del toque de queda. Proyectando más secuencias musicales, la doctora Patel trabajó frenéticamente con su equipo para decodificar la sinfonía alienígena mediante una combinación de matemáticas, teoría musical y lo que Maru sospechaba que era pura inspiración impulsada por la cafeína. Comenzaron a comprender que los extraterrestres se llamaban a sí mismos los armoniosos. Al menos esa era la traducción más cercana, que no requería oído absoluto para pronunciarse. Habían estado buscando por la galaxia nuevas formas de música. La expresión de la cacofonía sonora de la Tierra, nuestra música, nuestros idiomas, incluso el ruido de nuestra ciudad, los había atraído como polillas a una llama muy fuerte, pero el volumen y el desorden habían abrumado sus sensibles receptores auditivos, de ahí el botón de silencio planetario. La confrontación final se convirtió en algo más parecido a un taller de música intercultural. Los armoniosos, ahora capaces de filtrar y procesar adecuadamente los sonidos de la Tierra, estaban fascinados por todo, desde las orquestas clásicas hasta los bocinazos aleatorios de los coches. Sin embargo, encontraron el hipopótamo particularmente intrigante. Sus intentos de improvisar sonaban como cantos gregorianos interpretados por sintetizadores. El general Thompson, mostrando una notable adaptabilidad para alguien que todavía usaba un teléfono plegable, autorizó lo que él llamó un intercambio cultural completo a través del despliegue de sonido sincronizado, o como Marcus lo tradujo, la batalla intergaláctica de las bandas. Los armoniosos enseñaron a la humanidad a hablar literalmente. Música, sus armonías matemáticas, que contenían más información en un solo acorde que una oración humana completa. A cambio, la humanidad les introdujo al concepto de bailar sin cálculos matemáticos precisos.
La visión de una enorme nave alienígena intentando hacer la Imka quedaría grabada para siempre en la memoria de Marcus. La fase de reconstrucción comenzó con lo que Marcus denominó la Gran Sinfonía Universal. Las ciudades de todo el mundo recuperaron gradualmente su sonido, pero ahora, con una nueva comprensión de la armonía acústica, los extraterrestres ayudaron a diseñar lo que llamaron planificación urbana armónica. Los diseños urbanos transformaron el caos habitual del ruido urbano en algo misteriosamente melódico. El tráfico de Nueva York producía una progresión de jazz sorprendentemente decente. El sistema de metro de Tokio reproducía armonías complejas al llegar y partir los trenes. París afirmaba que el ruido de su ciudad ahora sonaba como un concierto de acordeón perpetuo, aunque Marcus sospechaba que solo querían mantener su reputación por su sofisticación. El centro de comunicaciones del Pentágono fue rediseñado con tecnología acústica alienígena. Marcus se encontró aprendiendo a escribir informes en notación musical, aunque ocasionalmente tocaba la nota equivocada y accidentalmente pedía pizza en lugar de archivar las actualizaciones de la misión. Los armoniosos errores de escritura humanos le resultaban divertidísimos, especialmente cuando una palabra mal escrita en su lenguaje musical se traducía a algo como la sinfonía de lavavajillas mono púrpura. El equipo del Dr. Patel trabajó con los extraterrestres para desarrollar nuevos sistemas de comunicación que conectaran el habla humana con el lenguaje armónico. El resultado fue algo que sonaba como una mezcla entre el código Morse y un álbum de remezclas, pero funcionó, aunque Marcus tuvo que advertir a la gente que no intentara hablar armónicamente alienígena después de beber. El último intento había convocado de alguna manera a 3 naves y lo que parecía ser un servicio de reparto de pizza intergaláctico. Parte de la resolución llegó cuando los armoniosos ofrecieron a la Tierra la membresía en lo que llamaron la Orquesta Galáctica, una alianza de especies unidas por la comunicación musical. Parecían particularmente entusiasmados con la contribución de la humanidad, especialmente después de que alguien les presentara el jazz, el concepto de improvisación. Ion fue revolucionario para una especie que había basado toda su civilización en la precisión matemática. Marcus, sentado en su oficina recién rediseñada, observaba la primera misión diplomática oficial de la Tierra al armonioso planeta natal, compuesta principalmente por los mejores músicos del mundo y un DJ de EDM muy confundido. No pudo evitar apreciar la ironía que la humanidad se había preparado para la invasión alienígena con armas y guerra, solo para descubrir que la moneda definitiva del universo era una buena lista de reproducción. Escribió su informe final en el nuevo formato armónico, aunque no pudo resistirse a añadir lo que llamó un remix al estilo terrestre. El mensaje resultante se tradujo aproximadamente como: la primera guerra interestelar de la humanidad terminó no con una explosión, sino con una sinfonía. Por favor, dejen de enseñarles a los extraterrestres sobre el karaoke que han estado haciendo. No dejen de creer durante 3 días seguidos, 5 años. Después del día en que la Tierra fue silenciada, la humanidad se había forjado su propia comunidad única en la galaxia, ya que resultó ser la única especie lo suficientemente loca como para inventar el death metal, lo que le dio a la Tierra una gran credibilidad callejera. Entre las estrellas, Marcus, ahora traductor principal de la Tierra para lo armonioso, un trabajo que básicamente significaba ser un DJ universal con inmunidad diplomática, no podía evitar maravillarse de cómo habían cambiado las cosas. Las Naciones Unidas se habían reformado en lo que era esencialmente una sala de conciertos planetaria donde las disputas internacionales se resolvían mediante batallas musicales. La paz mundial finalmente se había logrado, aunque solo fuera porque nadie quería arriesgarse a otro incidente como la gran crisis diplomática del black metal noruego de 2026. Las ciudades se habían convertido en instrumentos vivos, sus infraestructuras diseñadas para crear sinfonías perpetuas, aunque los marcadores tuvieron que admitir que la hora punta en Manhattan ahora sonaba sospechosamente a jazz fusión. Lo cual algunos consideraban peor que el ruido original del tráfico. El armonioso se había integrado tan bien con la sociedad humana que se volvió común ver sus naves participando en los festivales de música de la Tierra. Burning Man tuvo que ser reubicado en órbita después de que un entusiasta intento extraterrestre de realizar un espectáculo de luces convirtiera accidentalmente el desierto de Nevada en vidrio. El paisaje cristalino resultante se convirtió en una atracción turística, promocionada como la bola de discoteca más grande de la Tierra. La contribución de la humanidad a la cultura galáctica fue, como mínimo, única. Mientras que otras especies dominaban viajes más rápidos que la luz a través de armónicos complejos, los humanos fueron los únicos que pensaron en usarlos para entregar pizza en menos de 30 minutos a través de sistemas solares. El primer servicio intergaláctico de entrega de pizza a la velocidad de la luz se convirtió en la empresa conjunta humano-alienígena más exitosa en el espacio conocido. Pero quizás el giro más irónico provino de los cambios duraderos en la educación humana. La teoría musical se convirtió en una asignatura obligatoria junto con
Los niños de matemáticas y ciencias aprendieron a hablar en armónicos antes que los idiomas tradicionales, aunque esto dio lugar a interesantes reuniones de padres y maestros, donde los niños descubrieron que podían literalmente hacer cantar sus tareas de matemáticas. Marcus estaba sentado en su oficina en el recién creado Departamento de Armonía Galáctica, anteriormente el Pentágono, aunque mantuvieron la forma por razones estéticas. Recibió una alerta sobre el último desarrollo en las relaciones entre humanos y extraterrestres. La Tierra acababa de ser elegida como sede del primer concurso de canciones intergaláctico de Eurovisión. No pudo evitar reír mientras componía su informe en notación musical. La humanidad había pasado siglos preparándose para la invasión alienígena con armas y muros, solo para terminar conquistando la galaxia con baladas poderosas y ritmos enfermizos. Su observación final se transmitió tanto en armónicos como en lenguaje humano. Al final, la mayor defensa de la humanidad no fueron nuestros misiles ni nuestros ejércitos, sino nuestra capacidad de convertir cualquier cosa, incluso una invasión extraterrestre, en una excusa para una fiesta. El universo no tenía ninguna posibilidad.